Bueno, yo tengo el gusto que me acompañe aquí en el estudio de Excelsior Televisión, Luis Prado. Él es el director de Finanzas de Administración de GIR Seguros, que nos viene a platicar de un tema bien interesante, el tema de las pymes y cómo protegerse de que tengan pues rápidamente una falla en su operación y se desaparezcan del mercado. Luis, muchas gracias por acompañarnos aquí en Dinero por Excelsior Televisión. Paul, muchas gracias. Oye, pues es un tema bien interesante el tema de las pymes. Una de cada 10 desaparece en los primeros 5 años, algunas inclusive en los 2 primeros años de vida, y hay diversos factores, ¿no? En el tema de que pues no hacen un buen ahorro, de una buena planeación de cómo va a ser el negocio, el tema de que pues bueno, pueden llegar algunas otras empresas más grandes que las absorben o de plano las dejan sin mercado. Pero ¿cuáles son los principales temas, Luis, que han detectado ustedes en GIR Seguros de por qué las pymes no están llegando a vivir más de 5 años? Muchas gracias, Paul, por la pregunta, es muy interesante. Déjame entrar un poquito en contexto y de un punto de vista macro, enfocarnos en el tema de la importancia que revisten las pymes en la economía nacional. Según el INEGI, hay más de 4 millones de empresas, que son pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, pero el 99% de estas, del universo de empresas, son pymes. Así es. De ese 99%, el 52% contribuyen al Producto Interno Bruto. Y el 72%, Paul, contribuyen con fuente de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que de cada 3 empresas, 2 empresas son las que soportan al trabajador como fuente de trabajo. Entonces, de aquí que la importancia de las pymes revista una importancia, perdón, de la repetición, muy importante en la economía nacional, porque desafortunadamente, como tú lo decías en un principio, solamente el periodo de gestación y de madurez de 5 años de las empresas, 1 de cada 10 sobreviven. Y aunado al tema de la falta de planeación, a la falta de los recursos, yo también diría el tema de la regulación. La regulación hoy en día es un factor muy importante para las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque tienen que dedicarle mucho tiempo, muchos recursos, claro, muchos aspectos importantes que hoy en día las pequeñas y medianas empresas no tienen. Déjame adicionarte un dato. Desafortunadamente, en México, el Producto Interno Bruto de las compañías de seguros contribuye con el 2% a la economía nacional, a diferencia de otros países, que inclusive son más pequeños que México. Pero estas empresas pequeñas no tienen un sistema de seguro que les permita en un momento determinado, en la falta de su principal líder, del director general, del gerente o simplemente del dueño, sobrevivir y se vienen para abajo. O sea, que hay seguros específicos para las pymes, las cuales pueden contratar para en caso de alguna contingencia económica. Sí, desde luego. Hay de accidentes personales, de propia vida. La compañía en la que yo represento, GIR Seguros, tiene seguros de 850 pesos anuales, de 70 pesos mensuales, que te protegen la vida por 100,000 pesos en caso de muerte natural. En caso de muerte accidental te dan otros 100,000 pesos. Estos 200,000 pesos yo creo que ayudan mucho a una empresa a salir de los problemas de primera instancia cuando falte su líder, cuando falte el gerente, cuando falte el director o simplemente el dueño. Desafortunadamente aquí tenemos que hablar de la falta de previsión. Claro. Nosotros los mexicanos por naturaleza somos poco precavidos, poco previsores. Desafortunadamente también en las pequeñas y medianas empresas esa cultura del vivir al día pues es una falta de planeación que tiene serias repercusiones posteriormente. Claro, que bien lo comentas, ¿no? O sea, muchas veces nosotros, los mexicanos, llegamos, ponemos un negocio, pues empezamos a ver que empieza a trabajar, no planeamos a lo mejor en una expansión de la compañía, no hacemos un ahorro y como que bien lo comentas, pues lamentablemente tocamos madera para toda la gente que trabaja en este tipo de empresas, pero o viene un accidente o viene, pues no sé, a lo mejor algún robo, algún secuestro que lamentablemente se dan mucho en algunas partes de México y esto lleva a que la empresa quiebre. Sí. Desafortunadamente, hay ocasiones en que este tipo de situaciones están ajenas a los directivos o a los dueños de las empresas, a los mismos trabajadores. Por ejemplo, la sobreregulación, en donde tienen que emplear muchos recursos la empresa, como te comentaba hace un momento, precisamente para cumplir con esas legislaciones, con esos mandamientos de la autoridad. Pero desafortunadamente ahí también muchas veces se hace muy tortuoso el tema de cumplir con esa regulación y cuesta tiempo, dinero y esfuerzo a las empresas. Pero déjame comentarte algo que es relativamente a lo que nos dedicamos y a lo que puedo yo contribuir en valor agregado a esta entrevista.
Creo que la falta de previsión y el hecho de que nosotros las aseguradoras podamos hacer más por ayudar a las pequeñas empresas está en las manos del sector asegurador. ¿Cómo? Haciendo productos que estén a la medida y a las posibilidades de las empresas pequeñas, con cuotas accesibles, con facilidades de pago, con el mismo producto como tal. Tú ahorita mencionabas 3 ejemplos. Uno, un seguro para el dueño, un seguro para los empleados, un seguro en caso de que se fracturen, como decías, tocar madera, un pie, un brazo, y que los inhabilite a seguir trabajando. El ejemplo que yo te ponía de la empresa en donde trabajo, Gir Seguros, de 70 pesos al mes, si lo ves en un contexto muy concreto, no es nada. 70 pesos nos los gastamos en medio boleto del cine. Desafortunadamente esa falta de cultura, esa falta de previsión que tenemos, vuelvo a insistir, y no es un regaño para nuestro público televidente, los mexicanos, hace que al final del día, cuando tengamos un evento de esta situación, estemos tronándonos los dedos. No, ya el cine ya vale más de 35 pesos. Pero sí, claro, ¿no? mucho Pero más. bueno, es bien importante este tema de la prevención, porque, pues bien lo comentas, somos tan desprevenidos y muchas veces no anticipamos o no creemos que nos puede pasar a nosotros, pues un accidente, algún robo o algo, y descuidamos esta parte del tema de la seguridad, que, pues bueno, como tú lo comentas, lleva a que grandes empresas, inclusive grandes empresas de tamaño, pues bueno, tengan que quebrar y no durar inclusive estos 5 años, estos primeros 5 años, en el tema de una empresa ya mediana o grande, una pequeña puede ser hasta en menos de 2 años. Sí, si tomamos en cuenta que según las estadísticas, la edad promedio de un empresario de pequeñas y medianas empresas es de 45 años, bueno, no se está en edad avanzada, pero tampoco se es un jovenzuelo, como claro, digamos, precisamente para prever que el día de mañana que llegue a faltar, la empresa tenga que seguir su continuidad como un negocio en marcha. Claro, Luis, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas ayudado a entender un poquito que, pues bueno, previniendo se puede lograr, pues bueno, hacer que la empresa, la pyme, en la cual apostamos muchos mexicanos, pues bueno, tenga un tiempo más de vida, ¿no? Te agradezco o inclusive mucho, se quede, ¿no? Se quede claro, por muchos años. No, la idea es precisamente que las empresas pequeñas sigan creciendo, sigan contribuyendo con el bienestar social. Una de las principales aspectos sociales de las empresas es el proveer fuente de trabajo, y en la medida que nosotros ayudemos a las pymes, pues vamos a tener más fuentes de trabajo. Luis, te agradezco mucho que Muchísimas nos hayas gracias. acompañado. Pues bueno, Luis Prado, director de Finanzas y Administración de Gir Seguros.